Está con nosotros Manuel José Peñalver Higueras. Él es doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, ingeniero electrónico en computación y posee diversos estudios postdoctorales en áreas como políticas públicas, educación, filosofía e investigación. Cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia, en gestión académica y proyectos educativos en instituciones de educación superior de Venezuela y Perú, destacándose como docente investigador de posgrado de la Universidad Católica de Trujillo, Universidad César Vallejo, y como coordinador de investigación. Ha ejercido cargos directivos como gerente de planta de PDVSA, gas comunal, y director académico en instituciones privadas, liderando procesos de acreditación de programas educativos y proyectos de transformación digital. Es investigador RENACIT nivel 5 en Perú, con publicaciones indexadas en Scopus y Cielo, y cuenta con certificaciones internacionales en evaluación educativa y gestión de calidad. Su trayectoria se complementa con sólidos conocimientos de liderazgo, innovación tecnológica, educación 4.0 e inteligencia artificial aplicada. Eh, en esta ocasión nos va a dictar su charla Transformando la educación con inteligencia artificial hacia un aprendizaje personalizado en la era 4.0. Eh, Manuel, te dejo la palabra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿No? Gracias a ustedes, más bien, inicio dando esa referencia acerca de el agradecimiento de la invitación dada, ¿verdad? Para compartir con ustedes este espacio, porque siempre es oportuno el abrir espacios y conversar sobre lo que tiene que ver esta, como digo yo, evolución disruptiva de una tecnología que vino, que lo va a cambiar todo y que no va a haber vuelta atrás. Así como cuando se incorporó el libro, así como se han incorporado otras cosas que de aquí no va a volver a retroceder y tenemos que aceptarla sí o sí. Entonces, sin más preámbulo, vamos a tomar el desarrollo de lo que ha conversado o de lo que vamos a conversar, de lo que vamos a vernos en estos momentos. Y efectivamente, vamos a iniciar con lo que es transformando la educación con inteligencia artificial hacia un aprendizaje personalizado en la era 4.0. Bueno, como se dieron cuenta, escucharon que mi formación de pregrado es ingeniería electrónica. De ahí vamos a decir, interés en manejar siempre la tecnología de punta. Y entonces, en nuestro campo entra año, vamos a decirlo así, 2005, 2006, yo creo que un poquito antes, lo que se llama la industria 4.0, ¿verdad? Y bueno, uno por estar en países que no manejan la tecnología de punta, lo ve reflejado posteriormente, pero entonces eso exige a un cambio total en la educación, porque hay que formar a esos profesionales que se van a dedicar a la ingeniería 4.0. Pero entonces alguien dirá, pero aquellos que no van a estudiar ingeniería, no necesariamente estamos hablando de la ingeniería como tal, sino a esa tecnología 4.0 que, que de forma transversal transforma todo el conocimiento, transforma la formación, inclusive hasta nosotros mismos. ¿Por qué? Porque permea o se transmite o se usa dentro de lo que es la parte educativa. Entonces, es por ello que exige, vamos a decirlo así, la incorporación de estas tecnologías incide a la formación o al desarrollo de nuevas competencias. Por tanto, la educación tiene que adecuarse. Es indudable que la tecnología o la inteligencia artificial revoluciona la educación totalmente. Ella entra de forma disruptiva y cambia todo, ¿ok? Inclusive se ha visto que su uso crece de una manera exponencial. Aquí lo pongo en esta imagen que más o menos se refleja, pero que esta a su vez va de la mano
con nosotros. ¿Qué quiero decir con nosotros? Con el rol que juega el docente. Porque puede ser que nos digan, se está usando mucho la inteligencia artificial, pero si nosotros no la aceptamos, si no vemos ese cambio que viene, que ya está aquí, entonces podemos quedarnos atrás y no usarla. Pero nuestros estudiantes sí la van a usar y nos van a pasar por encima. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a personalizar el aprendizaje y, por supuesto, mejora lo que no solamente el rendimiento académico, sino esa actitud, bueno, podría decirse eh, con con la definición de calidad, pero más que todo referenciada a la percepción del estudiante sobre el contenido que uno le da o sobre la forma que uno da ese contenido, entonces hay una mayor aceptación por parte de ellos. Aquí nos podemos dar cuenta y voy a hacer referencia a muchas, vamos a decirlo así, aplicaciones o sitios de inteligencia artificial que en la actualidad, y ojo, en el contexto actual, porque aquí hasta me da miedo decir contexto actual, porque hace 2 meses no existían dos de las que están aquí que ahorita le pasaron por encima a todas las que estaban anteriormente. Entonces, por eso es que digo yo que me asusta hablar acerca del contexto actual. Tenemos principalmente, yo creo que ustedes lo pueden ver, el ChatGPT, que es una de las, vamos a decirlo de esta manera, de las aplicaciones, ¿verdad? De lo que es inteligencia artificial más usadas. Y que por lo general lo tenemos como primera referencia. Luego el Gemini, el Copilot. Pero recientemente, estamos hablando menos de 6 meses, entra DeepSeek. Y bueno, voy a decirlo de manera coloquial, le dio una revolcada a ChatGPT. O sea, es algo impresionante de cómo lo superó, al punto de que ChatGPT tuvo que acelerar su proceso y lanzar su modelo nuevo en forma de prueba, que es el 4.1, el 4.5. Ellos actualmente están en el 4.0 y arrojaron o soltaron el 4.5 porque fue algo demasiado marcado lo que hizo Dixie con ellos. O sea, les dio una goleada, si lo vemos en el punto de vista futbolístico, le metió un 5-0 y hasta más, ¿ok? Y de verdad dominó todo el partido. También entra esta, QWEN. Esta es de Alibaba. Uno dirá, bueno, ¿qué hace Alibaba haciendo inteligencia artificial? Bueno, imagínense lo que ellos han visto, la potencialidad de lo que es la inteligencia artificial, que ellos, su división, se abocó a desarrollar una inteligencia y también superó a ChatGPT el modelo 4.0. Entonces, estas dos son de manera gratuita, ¿ok? Se puede ubicar fácilmente, así como se usa, si ustedes usan ChatGPT o cualquier otra aplicación, se usan de la misma manera, ¿ok? Y uno lo que tiene es que registrarse y lo usa de manera gratuita. Y vuelvo y les repito, las respuestas que da son mejores que las de ChatGPT. De hecho, yo ahorita combino el uso de varias inteligencias artificiales para poder tener una mayor apreciación y mejores resultados cuando realizo cualquier actividad. Es indudable que esta evolución, ¿verdad? A medida que va incorporando, nos va exigiendo a nosotros también tratar, porque esa es la palabra correcta, de estar actualizados. Pero de verdad que a veces el avance es muy rápido y no permite eso. Por ello, y les invito a meterse en cuanto chat, ¿verdad? Estamos hablando de Instagram, compartir en LinkedIn, todas estas serie de comentarios o seguir a esas personas que están directamente abocadas al manejo de esto, de esta tecnología, para tener, como quien dice, algo ya masticado y luego entrar a usarla. Y bueno, mire, aquí como dice la inteligencia artificial ofrece respuestas inmediatas y precisas adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes. ¿Ok? Y ya los van a ver por ton o por todo lo que hemos pasado. También quiero agregar que esto que estoy compartiendo con ustedes
no es que es una ponencia que Manuel se le ocurrió y ay, vamos a sacarla. No, esto viene a raíz de un artículo que ya está publicado, ¿ok? En Scopus, una Q2, donde hizo en la medida que vamos avanzando, se van a ver que tiene su soporte científico, donde por medio de una revisión Prisma, hice un análisis de varios artículos, 49 en total, ¿verdad? Y llegué a estas conclusiones. Bueno, llegamos porque son varios compañeros o colegas los cuales interactuamos en este artículo. Ay. Y aquí es algo que yo siempre inicio, me gusta, y es más, es como una marca ya personal desde que yo recibí una inducción de inteligencia artificial y que esta imagen quedó en mí o caló en mí y siempre la repito en muchas inducciones o cada vez que puedo. ¿Qué es la inteligencia artificial entre la creación humana y evidentemente esa programación algorítmica? ¿Ok? Y yo acá siempre hago una pregunta. En esta imagen, ¿quién sería la inteligencia artificial? ¿Quién sería? ¿Esta persona que está acá o esto que podría decirse que es una marioneta? Evidentemente, todos al unísono dicen que es la marioneta. Perfecto, sí, pero ¿qué tanto es verdad la respuesta que ustedes hacen o la afirmación que hacen? Que hacemos cada uno de nosotros. No, tiene que ser la marioneta. Bueno, lo vamos a ir desarrollando o vamos a ir creando o vamos a ir viendo este contenido para que se den cuenta de si es verdad o es mentira que debe ser la marioneta. Porque les puedo asegurar que en algunos momentos nosotros caemos acá o podemos caer acá. Y esto es lo que tenemos que evitar en todo momento, porque no podemos darle ese poder a la inteligencia artificial, ¿ok? A que cuando digo nos sustituya, sea la responsable de lo que nosotros estamos exponiendo, desarrollando, haciendo, ¿ok? Si lo ponen a ver, es como la película de Terminator, ¿ok? Si ustedes dejan que el Terminator tome el poder, bueno, ahí queda todo. Pero nosotros tenemos que evitar a toda costa que ocurra eso y siempre manejar la inteligencia artificial, no que ella nos maneje a nosotros. Como lo aseveré anteriormente al inicio, estamos conscientes que la educación 4.0 es un modelo educativo impulsada por la cuarta revolución industrial. Siempre de ahí marca todo, cuyas características son la personalización del aprendizaje, la flexibilidad educativa, la integración de tecnologías emergentes, por eso de ahí lo más importante, que es la inteligencia artificial, el IoT, la robótica, y por ello podemos hablar de que en la educación 4.0 hay una autonomía, una mayor autonomía, un aprendizaje personalizado, una habilidad de lo que, o sea, tenemos que, vamos a decirlo así, formar para que el estudiante se desarrolle habilidades para el siglo XXI, ¿verdad? Y que pueda usar esa tecnología, porque la tecnología, vuelvo y les repito, está en constante evolución y a veces lo que enseñamos queda desactualizado en minutos, en semanas, en meses, ¿ok? Entonces hay que darle esas herramientas de que esto no quede ahí. En cambio, los modelos tradicionales son enseñanzas estandarizadas, donde el contenido es del siglo XX y que la tecnología es totalmente limitada. O sea, si damos o usamos, por decirles, el uso del PowerPoint, del Beam, nada más ya, y esa es la única tecnología sin interactuar con más nada, nos queda o nos va a quedar, nos vamos a quedar cortos, ¿ok? Al principio yo les comenté acerca
de la famosa gamificación, de utilizar pequeños juegos o por medio de un tipo de aplicación, incrementar el uso de juego para que el estudiante pueda aprender de manera específica un contenido muy pequeño, ¿ok? Y ahí empieza lo que yo les comentaba. Nosotros podemos basarnos en inteligencia artificial para que él desglose y nos recomiende qué contenidos podemos usar o si ese contenido lo podemos gamificar. O sea, podemos convertirlo en un juego o estructurar el contenido y colocarlo en pequeñas cápsulas donde se desarrolle por videos de 5, 6 minutos máximo, hasta 3 minutos, 2 minutos, que el estudiante simplemente lo vea, ¿verdad? Y lo pueda captar de manera inmediata y quede y cale en él, ya lo internalice para que posteriormente pueda usarse, ¿ve? O darle el procedimiento de cómo, al final lo voy a hacer, pero de cómo utilizar algo llamado prompt, que es la instrucción que se le da a la inteligencia artificial para que ésta actúe o nos dé una respuesta, ¿ok? Y todo está basado en la famosa ingeniería de prompt. Al finalizar vamos a trabajar un poquito de ello. Y es evidente que estas competencias que nosotros tenemos que tener mayor precisión, ¿verdad? Es, miren, aprendizaje continuo, colaboración, manejo de tecnologías digitales. Fíjense, estas tres, pueden incluirse otras, pero yo para mí estas son las tres, vamos a decirlo, básicas que siempre van a estar presentes y que si nosotros desarrollamos en nuestros estudiantes, ellos van simplemente a poder crear otras a partir de estas o de la combinación de estas tres. ¿Ok? Colaboración, aprendizaje continuo, manejo de tecnología digital. Todo lo que acabo de decir simplemente se traduce en preparar al estudiante para un entorno dinámico y tecnológico. Algunos me dirán, ¿y el pensamiento crítico? Es que va ahí inmerso. Por añadiduría entra, ¿ok? Porque ese aprendizaje continuo les va a permitir desarrollar el pensamiento crítico. Fíjense, como les dije anteriormente, yo o esto viene de un artículo de revisión sistemática, el cual yo usé el método Prisma. El método Prisma es en donde elementos de información preferidos para revisión sistemática y metaanálisis. Eso es lo que significa Prisma. Por supuesto, lo dije en español, soy muy malo en inglés, no lo voy a decir en inglés, ahí abajo está escrito, ¿ok? Donde ustedes van a tomar, bueno, ellos lo catalogan en cuatro, yo diría que hasta cinco fases. Primeramente, vamos a decir, y hacemos una búsqueda de los elementos o artículos que nosotros vamos a tomar. Luego, ¿verdad? Hacemos, cuando digo un filtrado, no es un filtrado como tal, sino que empezamos a descargar, o sea, en otras palabras, a verificar si tenemos acceso a este artículo o a esta información de manera libre. Que si no tenemos que pagar, si está completa, o sea, ahí es lo primero que hacemos. Luego hacemos una revisión, ¿verdad? Evaluamos y tomamos la decisión si lo seleccionamos, sí o no, ¿ok? Cuando todos estos artículos pasan por todas estas fases, estas cuatro fases, ¿verdad? Vamos a obtener ya un contenido depurado que tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos desarrollar o investigar o hacer. Ojo, yo lo digo yo fíjense que acabo de explicar todo esto utilizando, vamos a decirlo así, una terminología al estilo de investigación, donde hablo de artículos científicos. Pero ojo, esto lo podemos adaptar o lo podemos usar en cualquier otro
contenido que nosotros queramos revisar, ver, para poder, ¿verdad? Aplicarlo en la creación de cualquier contenido que vamos a dar en clase, ¿ok? Porque es fundamental tener un soporte científico, ¿ok? Ah, de repente alguien me dice, pero ¿qué pasa con la parte cualitativa? Es que también la parte cualitativa tiene su soporte científico, ¿ok? O sea, me explico, tiene fuentes, las cuales nosotros no la vamos a tomar a la ligera. Debemos analizar para poder establecer, ¿verdad? Si la podemos usar sí o no. Entonces, todas estas fuentes, ¿verdad? Son analizadas, depuradas, evaluadas, o perdón, para hacerlo correctamente, son primeramente depuradas, luego analizadas y se toma la decisión si se selecciona o no. ¿Para qué? Para poder usarse en nuestro desarrollo cognitivo o para desarrollar de manera cognitiva o para tener soporte de lo que vayamos a hacer. Es por eso que habla de identificación, selección, elegibilidad y la inclusión de esta información dentro del proceso que nosotros vamos a tomar. ¿Ok? Y con esto podemos garantizar una transparencia, ¿verdad? Y sobre todo ese toque científico o el método científico dentro de lo que nosotros estamos creando, ¿ok? O sea, algo de, y que ¿por qué lo digo? Porque va a ser totalmente fiable, confiable y fidedigno, ¿ok? Entonces, es muy importante esto. Luego vamos a obtener unos resultados, o yo obtuve unos resultados, ¿sí? Que fíjense, coincide totalmente con lo que se quiere hacer o con lo que yo quiero, ¿verdad? Sostener durante esta ponencia. Tenemos una analítica del aprendizaje donde podemos realizar una adaptación de los contenidos en tiempo real. Unos tutores inteligentes con retroalimentación o sea, con retroalimentación personalizada. Ya les voy a explicar, bueno, explicar o dar mi experiencia acerca de eso. Y sobre todo los chatbots, automatización de tareas administrativas. Fíjense, cuando se habla de adaptación de los contenidos en tiempo real, es impresionante el cómo nosotros podemos estructurar nuestras sesiones cuando utilizamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque entonces podemos insertar esas características de nuestro estudiante o de nuestros estudiantes, ¿ok? Y vamos a obtener una respuesta que va a ser soportada dentro del contexto explicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que este contenido va no solamente, cuando digo filtrarse, va a tener las mayores fortalezas para ese grupo, ¿verdad? Y también va a suministrar las estrategias para aplicar a ese grupo, ¿ok? Y sobre todo cuando hablamos de las distintas generaciones, si es la X, la Z o la alfa. ¿Ok? Entonces, bueno, la alfa es la última, todavía no, nosotros no bueno, yo creo que a mí no me va a tocar a nivel de universidad, no creo que me vaya a tocar trabajar con ellos, pero por lo menos de la X, sí. ¿Ok? Y de la Z. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de retroalimentación, yo particularmente, últimamente me he desempeñado en todo lo que tiene que ver la parte de investigación, en el desarrollo tanto de proyectos como de tesis, y utilizo mucho la inteligencia artificial para, dando los parámetros, se me haga literalmente, me indique las fortalezas, debilidades, ¿verdad? Del análisis de la tarea del estudiante dado. Eso no quiere decir que esa respuesta se la voy a dar al ChatGPT o que la agarra copy y pego. No, mucho cuidado, ¿ok? Por eso yo les hablaba al principio acerca de quién es la marioneta, ¿ok? Si yo hiciera eso, la marioneta a la final voy a ser yo. No es así. Yo tengo que evitar a toda costa eso. Es mi soporte y yo, evidentemente, uno como experto ya sabe dónde está, o dependiendo de las observaciones ya encontradas de primera mano con
en la inteligencia artificial, uno las ubica, las contextualiza, ¿verdad? Y el trabajo es menor. Y ojo, está basado totalmente en esa tarea individualizada del estudiante. Ojo, yo puedo aplicar una rúbrica. Sí, esa misma rúbrica la utilizo para analizar. Voy a obtener un resultado, pero insisto nuevamente, debe ser revisada, el resultado debe ser revisado por uno para poder verificar que está correcto, incorporar ese valor agregado que uno siempre tiene o subjetivo, si lo quieren ver desde ese punto de vista, que uno siempre, eh, para mal o para bien, incorpora dentro de la enseñanza que uno desarrolla, y entonces ahí en ese preciso momento, ya en menos de cuánto se puede, vamos a decirlo así, analizar un archivo con la inteligencia artificial, voy a ser exagerado, 1 minuto. Y soy exagerado porque es menos. Supongamos que 1 minuto con una debida, em, este, con su debido instrumento, ¿verdad? De evaluación, tenemos el resultado. Luego nosotros invertimos máximo 5 o 10 minutos más para poder contextualizar o identificar o precisar o verificar que todo esté correcto y podemos entregar un informe a ese estudiante o dar una retroalimentación específica a ese estudiante con respecto o con la ayuda de la inteligencia artificial. Y aquí está lo más, bueno, para mí una de las cosas que, wow, o sea, es algo sencillo. Mire, usted no me van a creer, pero yo puedo incorporar dentro de mis aula de clase un chatbot, o sea, un chat, donde la inteligencia artificial da respuestas y no da respuestas malas, ¿ok? Claro está, uno tiene que explicar al estudiante que cuando haga que no, o sea, no es que no le haga caso a la respuesta, que verifique esa respuesta antes de tomarla en cuenta de manera explícita o literal, ¿ok? Pero nosotros podemos y configurar dentro de nuestras clases, dentro de nuestra plataforma LLMS, ¿ok? O sea, dentro de nuestro Moodle, nuestro Blackboard, ¿ok? Dependiendo o una aplicación desarrollada propiamente para la institución donde usted labore, pero que a la final va a ser sobre el Moodle, ¿ok? Esos chat donde el estudiante haga consulta y va a obtener una acertada respuesta las 24 horas del día, de manera inmediata, y le va a permitir, ¿verdad? A usted ver qué interacción o dónde están las mayores interacciones o las mayores dudas, ¿verdad? Que de repente al estudiante no se le ocurre darlas de manera asíncrona en vivo por pena, por lo que sea, por temor a una burla, no por parte de nosotros, sino de sus compañeros, y uno puede posteriormente dar ese refuerzo de esas consultas ya dadas, ¿ok? Porque es algo muy sencillo. Mire, aquí hay cantidad de tutoriales en YouTube, ¿verdad? Que nos indican cómo hacer esta configuración y cómo hacer cómo incorporar este chat y que le permita dar respuesta a los estudiantes contextualizadas, ¿ok? Porque el chat se configura dándole un perfil de la respuesta y dándole un perfil de las personas que preguntan, ¿ok? Entonces es imposible que le dé una respuesta fuera de contexto. Entonces, miren cómo a través de todo el estudio que se hizo, o todo el análisis que se hizo de, como les digo, fueron aproximadamente 60 artículos que se analizaron y que al final nos arrojó estas conclusiones o estos resultados, perdón, estos resultados, ¿ok? Que simplemente ratificaron lo que ya uno sabe, pero que es muy importante demostrar.
y que nos permiten, como les dije anteriormente, al inicio, no solamente ver mejoras en el rendimiento académico, sino, como les dije anteriormente, aumento de la satisfacción estudiantil. O sea, que ya hay una percepción de calidad implícita en la educación. Por lo tanto, no solamente uno como docente es bien evaluado, ¿ok? Sino que también la institución, ¿verdad? Es evaluada de manera positiva por ese estudiante, ¿ok? Entonces, fíjense la bola de nieve que conlleva esto, o que arrastra esto, o que se genera, y entonces no solamente nos habla de un mejor rendimiento estudiantil, o sea, desempeño estudiantil, sino que también un ahorro de tiempo. Evidentemente, miren, en cuanto a las evaluaciones, uy, eso es espectacular, los instrumentos que te puede arrojar la inteligencia artificial. O sea, antes lo tedioso que nos parecía a nosotros diseñar un instrumento, mejorarlo, hacer una planificación. Ahora, mire, nuestro experto, nuestra inteligencia artificial puede hacerlo tranquilamente, ¿verdad? De una forma perfecta. Claro está, vuelvo y le repito, nosotros tenemos que tener la última palabra. Y evidentemente, cuando habla aquí de costos reducidos, estamos hablando de que al ahorrar el tiempo, al tener una mejor acabado con nuestros instrumentos, evaluaciones y todo, evidentemente todo eso, hay menos errores, por tanto, ¿verdad? Hay un mayor o un menor costo, ¿ok? O lo que es en vez de lo que antes uno hacía en 2 días, ahora uno lo hace en 15 minutos, porque es literal así. O sea, la cantidad de tiempo que uno se ahorra es mucho, ¿ok? Entonces, es muy importante que y de paso se traduce, como les digo, en una percepción del estudiante muy positiva. Entonces, es muy importante que el uso de esta inteligencia, que usemos la inteligencia artificial en nuestro quehacer diario. Aquí todo esto se traduce en lo que estamos haciendo el día de hoy, que es la importancia de capacitar docentes, bueno, también los estudiantes, en el uso de inteligencia artificial, porque mire, es sumamente, y tenemos que partir de esta premisa. La inteligencia artificial jamás va a sustituir al docente, solo va a potenciar su labor. Y aquí la potencia puede ser tanto positiva como negativa. ¿Por qué yo digo esto? Señor, si usted es un mal docente y usa mal la inteligencia artificial, va a magnificar esa parte negativa en usted. Por tanto, sí, va a ser más negativo de lo que antes era. En cambio, si usted es un buen docente y ahora utiliza la inteligencia artificial, ¿verdad? La expectativa va a ser mayor y la calidad va a ser más elevada en sus productos, en todo. O sea, es como el cambio, ¿verdad? De la noche al día. Lo que antes le costaba, vuelvo y repito, a una cantidad de tiempo y esfuerzo con la inteligencia artificial, el tiempo se reduce de una manera exponencial y el acabado de lo que usted está haciendo se dispara también. O sea, el término es, o la comparación o el beneficio es total. La potenciabilidad en usted se va a disparar, vamos a decirle que 10 veces como mínimo. ¿Ok? Conclusiones, por supuesto. La IA vino para transformar la educación hacia modelos más equitativos y personalizados. Desafío, una infraestructura de formación docente, de ética y de privacidad, porque aquí esto sí es una de las, digo, de las desventajas. De hecho, lo estábamos conversando al inicio en cuanto al
¿Qué tanto vamos a permitir esta inteligencia artificial para que dé la respuesta por parte de los estudiantes? ¿Ok? ¿Qué tanto la protección, no sé si se dieron cuenta en meses pasados, 2, 3 meses, la que se cayó el servicio de inteligencia artificial, vamos a decirlo así, por el sobreuso de transformar imágenes reales, o sea, fotos de uno, en una imagen tipo cómics. Ghibli, como que le dicen. Entonces, el uso excesivo de esa imagen o de la transformación de esas imágenes donde las personas subieron de manera masiva esas imágenes, hicieron que el servicio de inteligencia artificial se desbordara y colapsara, ¿ok? Porque fue masivo a nivel mundial. Pero ahí no es por el uso o porque se haya caído la inteligencia artificial, es que se subió a la nube una cantidad de fotos y eso puede o se pudo haber vulnerado la privacidad de esa persona que subió, porque cuando la sube a la inteligencia artificial, ¿verdad? Es como, no es que cede los derechos, mucho cuidado, pero sí permite, porque la inteligencia artificial, o sea, las plataformas, ¿verdad? Lo que usted suba ahí, recuerde que queda ahí alojado y puede ser usado por ellos y por otros buscadores de inteligencia artificial. Y por ello la privacidad es muy importante. Por eso que a mí no me gusta mucho subir mis imágenes para hacer transformaciones. Yo prefiero hacer yo mismo mi avatar, por decirlo así, y si quiero acompañarlo con inteligencia artificial, lo hago desde mi avatar, no desde una imagen real, vamos a decirlo de esa manera. O sea, evito en lo posible subir imágenes reales o compartir esos datos a lo que es la nube, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, evidentemente las recomendaciones, el trabajo colaborativo entre instituciones, docentes y, mire, esta terminología, no sé si ustedes los conocen, ¿ok? Que estas son las personas que se encargan de desarrollar las políticas públicas. No sé si ustedes ahorita se darán cuenta, de hecho, sí, mire, menos de 15 días ya se está hablando, no se estaba hablando, no, se está hablando de que China ya está formando a sus niños, sus escuelas de primaria, ¿verdad? En el uso de inteligencia artificial. Nosotros estamos discutiendo todavía si permitimos que los estudiantes de universidad o a nivel universitario usen la inteligencia artificial. Creo que de aquí es más que evidente el rezago que vamos a tener si nosotros no nos damos cuenta de este garrafal error. Cuando en China lo están mandando a usar los niños, aquí todavía se está discutiendo si lo pueden usar las personas adultas, vamos a decirlo así. ¿Ok? Lo que permite o lo que nos va a dar va a generar una brecha abismal. Entonces, moraleja, no señores, aquí la discusión en cuanto al uso de inteligencia artificial ya no es que si se usa o no, es que hay que usarla. El trabajo colaborativo entre instituciones ya debe empezar a trabajarse. Entre nosotros los docentes, las buenas prácticas, compartirlas, ¿ok? Para que puedan, ¿verdad? Adaptarse y seguir usando. Y evidentemente exigir a nuestras autoridades, a nuestros políticos, que lo incluyan como política pública, valga la redundancia, ¿ok? Dentro de lo que es el desarrollo país. Y por supuesto, sin perder el enfoque ético e inclusivo que siempre debe tener cualquier uso de tecnología, cualquier praxis, ¿ok? Porque evidentemente nosotros, esto va de la mano. Es por ello que una visión disruptiva es clave para aprovechar la oportunidad de la IA. Entonces, es importante que nosotros los docentes, en este caso, en este espacio que se está creando para conversar y socializar, no solamente aceptemos la inteligencia artificial, sino que ya
compartamos ese uso, me explico, experiencias, ¿ok? Antes de entrar a lo que es la parte de sesión de preguntas y respuestas, a mí siempre me gusta porque hemos hablado de mucha teoría, pero miren, acá, esto es una sencilla imagen, ¿sí? Que traduce todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo podemos hacerlo? Ojo, aquí están los prompts para ChatGPT, pero evidentemente estos prompts funcionan en cualquier inteligencia este, artificial. De repente estarán usando algunas instrucciones, ¿verdad? Que se parecen, pero que son efectivas, porque eso es otra cosa. No hay, bueno, según OpenAI, si hay un prompt perfecto, ¿ok? Pero les digo anteriormente, para mí el prompt perfecto es el que te dé la respuesta que tú estás buscando en ese momento, en ese instante. ¿Ok? Por eso es que no me quita el sueño el prompt perfecto. Pero aquí, de repente nosotros planteamos esa instrucción de manera empírica. Bueno, aquí está ya, para que no lo siga usando de manera empírica, aquí le muestro una forma, ¿verdad? Vamos a decirlo así, no científica, sino de cómo puede categorizarlo o cómo puede formarse. Y esta sería la estrategia para redactar ese prompt o esos prompts. Tenemos la RTF, la TAO, la BAB, la CAR, ¿ok? Rol, tarea, formato, yo creo que es la que más usamos todo. Actúa como, haz esto y dame la respuesta de esta manera. La inteligencia artificial, ¡pum!, lo toma y te responde. También tenemos tarea, acción, objetivo. Haz esto, ¿verdad? O quiero esto, hazlo de esta forma y lo quiero así. Listo. Quiero, hay un antes, hay un después, ¿cómo hago? Él te da la respuesta, el ChatGPT. ¿Ok? Tenemos el contexto, la acción, los resultados y un ejemplo de cómo quiero ese resultado. ¡Pum! También está. Estas son las maneras de cómo usted puede redactar un prompt. ¿Ok? Entonces, evidentemente, la mejor forma de entender esto es haciéndolo en su cuenta de ChatGPT, ¿verdad? Hay muchas cosas que usted puede lograr, analizar, aprovechen. No necesariamente tiene que estar suscrito, o sea, pagar, tener la versión paga. Puede usarlo de manera gratuita, puede usar las anteriores que le comenté y luego, posteriormente, si usted cree necesario, ¿verdad? Se suscribe, porque les voy a dar, eso sí les voy a decir con honestidad, tener la suscripción del ChatGPT, lo que le da algunos unos mejores beneficios por tiempo, sobre todo para uno que tiene que procesar mucha información y necesita hacerlo lo más pronto posible. ¿Ok? Porque lo que es gratuito no es que procesa menos o procesa mal, no, procesa igual que si estuviese pagando. El problema es que te da una limitante de preguntas, por tanto una limitante de respuesta. O te da una limitante de archivos que tú puedes cargar, una cantidad X que puedes cargar, por tanto te traslada el procesamiento a lo que tú puedes hacer en un día a varios días. Esa es la única diferencia entre las versiones paga y las versiones gratuitas. ¿Ok? Pero por lo general es el mismo modelo o son las mismas respuestas que usted va a obtener. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo usted maneja información o qué quiere hacer, usted decide si paga o no. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, con esto termino y quedo con ustedes para cualquier pregunta y respuesta que quiera trabajar. Ponerlo acá. Colegas, queda abierta la palabra para hacer comentarios, preguntas, reflexiones. A mí me gustaría comentar algo. Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, yo trabajo en el departamento de psicología y resulta que varias de las acciones de evaluación que nosotros aplicamos tienen que ver con la definición de marcos teóricos, ¿cierto? O sea, de Ujú. harta información y de trabajo de Sí. información. Entonces, en mi práctica me he dado cuenta de que los estudiantes obviamente utilizan IA para redactar los informes y muchas veces
Es como uno lo puede detectar fácilmente con un detector de IA. ¿Ok? Claro. Ahora, me parece muy interesante la presentación porque me da como un acercamiento de cómo se puede seguir tal vez aplicando este método de hacer marcos teóricos, ¿cierto? Pero incentivando al estudiante como a utilizar la CIA como un asistente. O sea, como que el proceso de evaluación en sí comprenda no solamente el trabajo de buscar información, sino que también cómo se trata la información desde una IA. No sé si me explico. Sí, sí. Como, como esto que usted comentaba, como ayudar a los estudiantes a escoger prompts más adecuados para la información que se está buscando, qué información se encuentra y cómo el estudiante finalmente trabaja con esa información. Y que de alguna Ah, forma de eso se trate como la evaluación en sí misma, así como que el producto va a ser similar y puede ser hasta mucho mejor. Uno evita que el estudiante tal vez copie y pegue de la IA, ¿cierto? Sino que haga también un trabajo de reflexión al respecto o un trabajo asistido, por decir algo. claro, fíjate, lo que tú comentas es precisamente lo que se quiere, por lo menos lo que yo busco, que ellos sepan utilizar esa guía como ese asistente, o sea, es más, como su definición lo da, como ese experto que en vez de Ujú, preguntarte a ti, o si lo quieres poner de manera coloquial, que en vez de preguntarme a mí, le pregunte a la IA. Porque ujú, fíjate, cuando nos preguntan a nosotros es buscando que esa aprobación de lo que están haciendo, ¿verdad? ujú, Siempre hacen esa pregunta, más en tu ámbito de psicología. O sea, para conseguir esa afirmación o esa aprobación de que sí, vas correcto. Entonces, que ellos utilicen esa guía de esa manera es lo ideal. ¿Ok? ¿Por ujú. qué? Porque vas a obtener una respuesta, ¿verdad? Más, como digo yo, más labrada, más trabajada, mejor, óptima, ¿ok? Con un calibre o con un nivel súper elevado y no como que vamos a decirlo así, como ellos pudieran hacerlo sin IA, ¿ok? Ujú. Pero con el respeto de las normas institucionales, ¿verdad? Que rijan en su momento. Claro, es Y que, sí, perdón. no, literalmente, mira, si ustedes como institución, y no es una crítica, mucho cuidado. Si la institución, si la institución no tiene una norma que indique hasta un porcentaje del uso de inteligencia artificial, nadie puede cuestionar que lo responda la IA. Claro. Nadie. Porque hasta para eso es difícil, porque tú lo acabas de decir, el prompt perfecto lo tiene que hacer el estudiante. No lo hace uno. Bueno, yo por lo menos le doy es una base. Mira, yo utilizo este prompt, claro, yo depuro ciertas cositas para que él tenga para incentivarlo a él a tratar de incorporárselos para que tenga una mejor respuesta a su contexto. Y entonces, porque por el tema que esté desarrollando. Entonces, ahí ya uno ve la evolución y dice, ah, sí, le incluyó esto, lo incluyó lo otro. Es más, en la misma redacción hay palabras que la inteligencia artificial no traduce, porque recuerden que todos estos modelos están en inglés. Ujú, Y cuando traduce al español, hay unas palabritas que se van. ¿Ok? Entonces cuando uno está leyendo y ve la palabrita y uno dice, ah, te agarré, esta es inteligencia artificial. Le digo, mira, por lo menos quita esta palabra y ve el contexto que se está usando. Por lo general es cuando habla de perspectivas. Hay ujú. una palabra que se cuela ahí, ¡zin! Siempre. Y entonces, Isinring, algo así. Y es perspectiva en inglés. Entonces tú lo agarras, ¿tá? Y le dices, mira, por favor, cambia esto, ponle esto y mejora aquí. Y ellos se dan cuenta, pero es porque uno ya lo ve. Claro, y de hecho igual lo pienso como un arma de doble filo un poco, porque al menos en la Universidad de La Serena no hay como una normativa que rija como el uso de ella aún, Aún, exacto. aún, claro. Entonces realmente debería, tal vez, yo me lo pregunto como una reflexión, debería enseñar a los estudiantes a cómo utilizar una guía con el riesgo de que tal vez lo utilicen sin algún tipo de supervisión en otras asignaturas para otro tipo de evaluaciones, porque uno puede tener mucha fe en el estudiante y pensar muy bien de su ética.
pero a veces uno no tiene tiempo, a veces están enfocados en otras actividades personales, o sea, Claro. pasa que no todos tienen la misma motivación por las carreras que estudian, a pesar de que es lo que gustaría. Entonces, los procesos de evaluación a veces les parecen tediosos, la creación de trabajo, entonces creo que me cuestiono un poco qué tanto uno podría como tomar esta iniciativa tal vez de enseñarles a cómo usaría con el riesgo de que tal vez repliquen el uso en otras asignaturas y al Pero, final no desarrollen las competencias que uno espera. pero te puedo asegurar que Ujú, todo lo contrario, si lo motivas al uso en otras asignaturas, va a haber esa transversabilidad y lo vas a obligar, ¿verdad? A siempre estar pendiente de esos prompts, de esas respuestas, a revisarlas, y te puedo asegurar que lo potencias y vas a obtener unos mejores resultados que no tienen, todo lo contrario, beneficia al ujú, estudiante. No ujú. sé si te diste cuenta en lo que, o sea, en lo que se busca con ella. Porque es eso, Claro, que la usen y que de verdad puedan, no solamente en sus estudios, sino en lo personal. Yo utilizo inteligencia artificial hasta para contestar un correo. Te voy a ser sincero, ya, sí, no, ya se acabó eso de esta, ¿qué? No, yo de una meto el correo, lo pongo, por supuesto, ahí después empiezo yo a aplicar lo mío. O sea, yo llego y lo veo, ah, sí, está bonito, mira, hasta una palabra que no me hubiese mm, imaginado usar, y la coloco, la pongo, lo pongo más bonito, o sea, lo contextualizo a mí y lo envío. Porque yo soy una persona que contesta sí, no, tal vez, o sea, muy preciso. En cambio, con ujú. la inteligencia artificial consigo una respuesta más bonita, las acomodo y le envío y la gente se siente más feliz. Claro, como un filtro, Claro. como una segunda opinión de las cosas que son como más personales de hacer que no le tenéis que estar preguntando como a otro compañero. Claro. Exacto, Mm, Carla. Y así, mira, te invito a que lo uses y motives a los estudiantes a hacerlo. Y tú misma, cuando la estás ujú. usando, te vas a dar cuenta de cómo mejorar y te va a potenciar, uff, mira, o sea, demasiado, o sea, lo que uno se potencia es bárbaro. Claro, Te es estoy que hablando 10 veces más. yo igual uso IA, po. O sea, uso IA Claro, también para tener esta segunda visión, para claro. redactar información, o sea, es muy práctico. Pero yo siempre con la base, digamos, de que es una asistencia, no hace el trabajo por mí, no usa los prompts, digamos, no lo aplica. Como que al final la solicitud la hago yo, la genero yo, la redacto yo y la Exactamente. revisión la genero yo. Entonces, eh, tal vez sí tengo que trabajar un poquito más en cómo eso puedo como transmitirlo al estudiante. Claro, pero eso lo Mm. vas a hacer cuando tú estés más segura de ella, de su Claro. uso. Y te puedo asegurar que sale natural. Mm. Pero muchas gracias por la presentación. No a ti. Alejandro, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy interesante la charla, doctor Peñalver, ¿no es cierto? Sí, Sí. Peñalver. Ajá. Eh, bueno, yo trabajo acá en el departamento de música y he tenido ya desde hace por lo menos un año y medio, práctica ahí con la inteligencia artificial y los estudiantes. También los he incentivado a que la utilicen, que la usen como herramienta, así como está el celular y que todos lo utilizamos, o el mismo computador, es una herramienta más. Sí he observado una evolución, pero hay algunas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, cuando solicito redactar un documento, pone comas de más. Entonces tengo que estar ahí continuamente sacando las comas. Y me pregunto si es porque un poco esto lo traduce del inglés, y en el inglés se usa mayor cantidad de comas que en el castellano, y eso todavía no se ha resuelto. Lo otro es que los prompts, me interesa también conocer cómo generar más eficiencia en los prompts. Los datos que yo inserto a la inteligencia, porque mientras más precisos esos datos, mucha más prístina, más Más acuciosa fino en las respuestas. Ujú, la respuesta. ujú. Y sobre Atinada todo, es la palabra correcta.
Claro, atinada, sí. Entonces, en ese sentido también el chat me va conociendo, porque muchas veces le hago una pregunta al aire y yo me pregunto y digo, wow, ¿cómo supo que era ese la línea de pregunta que le estaba realizando? Y es porque ya me conoce de hace un año. Ahora yo uso la versión paga porque precisamente me acelera los tiempos, puedo subir más documentos, le Excelente. solicito, le hago una pregunta y le pido el documento inmediatamente en Word, las mismas actas de las reuniones, voy metiendo la información, le pido el acta y me la arroja inmediatamente al segundo. Entonces eso hace mucho más eficiente todo el proceso. Ahora, nosotros estamos trabajando acá para dar un magíster y sería interesante conocer, hasta el momento no lo he visto, alguna inteligencia artificial que nos permita componer música, que no la he visto todavía. O sea, que yo le diga, por favor, hazme con tales instrumentos una composición que tenga, no sé, como motivos de música de película, en tal tonalidad, que dure tanto, en este tiempo. Eso no lo he visto todavía. Le he preguntado a mis colegas músicos, tampoco la conocen. Entonces quisiera saber si hay alguna inteligencia artificial que esté relacionada o estamos a puerta de que eso ocurra en algún momento. Mira, excelente pregunta, pero previo a esa respuesta te voy a indicar lo primero que o sea, de todo lo que tú narraste, totalmente acertado, o sea, extraordinario comentario. Uno, mira, yo sí te voy a decir claramente, el prompt perfecto, el prompt general no existe. O sea, perfecto general no existe. Porque por algo hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, decirte que vas a utilizar una única receta para obtener una respuesta es falso. ¿Ok? Ahí sí te lo digo con toda propiedad. Ojo, eso no quiere decir que tengas porque yo, ingeniero, tengo una forma de estructurar mi pregunta y aprendí haciéndolo así. ¿Ok? Por mi formación de ingeniería. O sea, como digo yo, nosotros cabezas cuadradas, porque somos cuantitativos total, ¿verdad? Tenemos una forma de construir repetitivamente algo para obtener un resultado. Y necesitamos que sea así, porque si no, se nos desborona todo. Claro, hemos evolucionado y de repente a otra área podemos hacerlo cliente. Yo hice en estos días una prueba, a eso voy ahora a tu pregunta, sobre la redacción de un libro. Que alguien me dijo, Manuel, quiero hacer un libro. Yo llego y me dice, lo quiero hacer de tal tema. ¿Ok? ¿Qué me recomienda? Y yo, bueno, dame un segundo, le digo yo, papá. Me meto con el tema, lo veo, lo averiguo, mira, es este tema. Y le dije me metí al ChatGPT y le dije, mire, quiero un libro de esto. Y redáctalo como si fuera Gabriel García Márquez o al estilo de Gabriel García Márquez. Sorpresa, tú no vas a saber la respuesta que me dio ese cristiano. Extraordinaria, fábula. Empezó desde la muerte del Señor que me había dicho, cosa que hacía Gabriel García Márquez, total, o sea, escribe desde la muerte, o sea, empieza con la muerte, porque era un personaje, y luego termina desarrollando su vida, y vuelve a llegar a la muerte. O sea, el cómo utiliza animales, o sea, el estilo de Gabriel García Márquez era el que yo decía, "Uf", o sea, o sea, tú te das cuenta que sí lo está haciendo. Entonces ahí te invito a que elija, como tú lo acabas de decir, ya él te conoce, porque eso es verdad. A medida que ustedes utilicen su inteligencia artificial, se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando, se va creando un perfil y toda la respuesta la va a dar como a ti te gusta, como él se entrenó y como el perfil que está definido ahí. Entonces, adopta el estilo de ese compositor que tú quieres hacer, dale las características de lo que quiere desarrollar y ve qué respuesta te da. Y luego le metes otra cosa y así vas jugando. ¿Y qué pasa si conjura a Miguel Ángel? O sea, ojo, en pintura, Miguel Ángel con Picasso, quiero una pintura así. Él verá qué saca, ¿verdad? Bueno, en tu caso tendrías que ver el estilo de esa música que quieres o del compositor, Beethoven con Bach, y lo metes ahí y le dices los instrumentos principales y algo va a salir.
No es algo perfecto, pero sí es un gran esqueleto o una gran respuesta que luego tú como experto, vas a poder depurar y quedarte con la mejor respuesta. ¿Ok? Porque fíjate, no sé si yo he visto en estos días, leí varias, no de, o sea, de música como sonido, pero sí de la letra, que habían varias demandas de personas que estaban cobrando por componer y cuando lo metieron era la inteligencia artificial que estaba componiendo, ¿verdad? Entonces no era una composición como tal, era la inteligencia artificial que estaba componiendo, no era la persona. Entonces, pero eso desmerita la música era bonita o la letra era bonita. Entonces, hazlo de esa forma, a ver qué sale. No te va a sacar la partitura completa, pero de repente sí te da unas ideas que puedas desarrollar para luego de afinar. Y en estos días también, por un evento que tenía, sí escuché pero ya de la música. Una vez que ya la música está desarrollada, él desglosa las partituras, los instrumentos que tú quieres incorporar dentro de la pieza, pues. Y sí te da las partituras de los instrumentos respectivos. Eso sí lo vi yo. Así que, fíjate, creo que no es descabellado tratar de componer de una base de la inteligencia artificial. Si es ChatGPT que quiero entender lo que estás pagando, hazlo así, porque te Sí. va a dar la respuesta. O sea, sí, yo le he metido información respecto de partituras, pero me da un análisis en realidad, pero Claro, no pero una aplicación o programa que esté ligado a un editor de partituras. Eso no lo he visto aún. eh, Eh, de tampoco, música a partitura sí, he visto. sí, yo no lo he visto. Entonces, si es que tienes el dato, sería Déjame ver, porque genial. casualmente, como te digo, fue a exigencia de una actividad que tenemos la semana pasada, que viene, perdón, y tenemos un himno ya creado, y entonces las partituras se perdieron. Los que Ujú. compusieron extraviaron las partituras y las volvieron a crear, y fue por raíz de un programa. Déjame consultar a esa persona y les mando el dato, o Ya, te eso mando el dato. sería, ya, gracias. Sería interesante. Y lo último que quisiera agregar es que acá en el departamento de música existe una escuela primaria y secundaria en donde nosotros les damos clase a los chicos y de alguna manera generamos conocimiento. Hay un curso específico exploratorio de instrumentos. Yo soy cornista y Ah, hago un taller con ellos de construcción de instrumentos, con chicos de tercero básico, de 9 años, de 8 9 años. Mientras construyen el instrumento con materiales reciclables, yo les pido alguna historia o algo que me cuenten y ingreso el prompt a la inteligencia artificial y les pido una historia. Y mientras ellos construyen el instrumento, el computador empieza a leerles la historia y quedan muy fascinados. O sea, me dicen, profesor, que nos cuente otra historia la IA, por favor. Y mientras ellos van construyendo los instrumentos. Entonces, es una forma en que ellos ponen la atención en esa historia, están participando de la historia, porque aparecen claro. nombres, aparece lo que están haciendo, y no sé, mientras están en otro proceso creativo, distinto, con sus manos. Claro, Se me parece y elevas interesante. ese nivel de satisfacción de ese estudiante, Sí, ¿entiendes? Y va a ir a tu clase con los ojos cerrados, o sea, 10 veces y lo tienes ahí 5 días seguidos y vas a quedarse ahí. Y entonces, eso, recuerda que o sea, eso es lo más difícil que tenemos nosotros como sí. los docentes, que es que el estudiante se quede, que no se nos aburra. Es que a mí me impresiona cómo la IA los mete dentro de una historia, están concentradísimos. Pero si yo les hablo, si yo les cuento la historia, porque lo he probado de dos formas, donde yo les leo la historia y donde el computador les lee la historia. Y ellos se concentran más desde el momento en que el computador les lee la historia con esa inflexión de voz que tiene, porque también le puedo cambiar la voz. Entonces, Claro. me impresiona mucho eso y lo llevo haciendo 1 año y medio, todas las semanas con IA. Y eso, no sé, eso me ha llamado muchísimo. Esa praxis más bien deberías
sistematizarla. Escríbela, Sí. O sea, sistematízala. la historia la guardo. No, 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 pero entiendo un archivo. tu praxis, sistematízala. Eso es un estudio muy bonito Sí. y dala a conocer. Mira, ahí estás probando varias cosas muy importantes. Uno, bueno, como dicen, o sea, cuando tú la lees, ya esa que tú lo leas y no te prestan atención, cuando la lees ahí así la prestan atención, Sí. ya ahí, eso es un estudio. Como dice, ¿por qué? Porque tú eres el docente. Ya ahí tiene un motivo, porque tú eres el docente. ¿Ves? Como dicen, nadie es profeta en su tierra. Sí. Entonces, en este caso, los estudiantes no te van a creer a ti, pero cuando ven la inteligencia, o sea, ese factor de inteligencia artificial los motiva más. Entonces, por Sí, eso te digo, mira, es algo que el uso de esta inteligencia artificial es de verdad que, y vamos a decirlo así, la forma como otras personas también lo usan, o sea, o sea, te da apertura más. A medida que tú vas conociendo casos y casos y casos, te vas dando cuenta de lo positivo que es. Claro, sí. también hay casos negativos, no les voy a decir que no, pero más son los casos positivos y además uno tiene que buscar es copiar lo bueno. No, es muy positivo. De hecho, ellos tienen 4 clases del exploratorio y ya a la segunda clase llegan, profesor, queremos otra ¿Ves? historia. Y mientras van construyendo el instrumento, mientras van tocando el instrumento, hacemos ese quiebre pedagógico, porque también como son Claro. 8 años, entonces tampoco la atención está todo el tiempo. Y el Los año pasado, preparas para la clase. exactamente, y en medio de la clase. Y el año pasado ellos no conocían la IA. ¿Ves? Y ahora los chicos que llegan de tercero básico, ellos ya saben lo que es la IA. Entonces, veo que también hay una evolución en ese. E imagínate si les enseñaras a usarla, me explico, porque tú estás, o sea, si lo Sí, motivaras a usarla más, lo que sí, vas a conseguir ahí es cuando digo un monstruo en todo el sentido de la palabra, vas a crear unos monstruos. o sea, claro, son niños de 8 años. Por eso, la Sí, influencia que tú vas a sí, tener con ellos, o sea, que vas a dejar en ellos, no, sí. va a ser extraordinaria. Claro, así que eso, bueno, es el estudio. Son 60 niños que pasan por esta aula al año, de a 4. Cada 2 semanas son 4 y durante el año son 60 que pertenecen a los Wow. cursos de tercero básico del exploratorio de la Escuela de Música que tenemos acá. Ahí, Entonces, ahí tiene, estudio mira, muy ahí interesante. si lo quieres ver desde el punto de vista académico, ahí tienes un artículo científico que se va a perder de vista. Y si lo quieres ver desde el punto de vista de praxis normal, también sistematízala y también quien quiera hacerte caso, te hará caso y el que no, que bien, pues, no importa, pero tú ahí lo vas a dejar, ¿no viste? Así que te invito a hacerlo. Gracias. Ahora, Rubén, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Peñalver, por la presentación también. Muy interesante todo lo que se ha planteado. Le quería contar un poco que yo soy profesor que colabora en el Departamento de Educación, en el proceso de investigación, en los proyectos de los estudiantes de pedagogía, para optar al grado de licenciado en educación, Pregrado, precisamente. ajá. Ujú. Ujú. Bueno, hemos pasado por un proceso de menos a más para adoptar un poco algunos aspectos, digamos, de la inteligencia artificial, ya que, claro, hay una suerte de desconocimiento y, entre otros, también resistencia un poco al cambio. Y eso ha costado un poco. Pero hemos ido avanzando poco a poco en ese sentido y le quería preguntar su opinión acerca de un par de aplicaciones que están asociadas a la búsqueda de fuentes de artículos académicos, que son Perplexity y Elicit, ¿ya? Que ya estamos utilizando, ya se nos dio la autorización como para poder hacerlo. ¿Ya? Y bueno, si bien es cierto, están en los primeros pasos, con los cuidados, los resguardos que usted también hacía mención, con la otra colega también que hizo intervención previamente. Y me parece que está dando ciertos resultados, pero usted que es un experto en la materia, ¿qué nos puede contar de Perplexity y de Elicit? Ambos, digamos, que están Claro. asociados, digamos, a la búsqueda de artículos académicos. Sí, 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 Eso. totalmente. Mira, el que aprenda a usar eso, ¿verdad? Va a tener una gran ayuda.
Yo todavía lo sigo haciendo de manera, cuando digo manual, no es que es manual, o sea, yo hago mi búsqueda por directamente en Scopus, ¿ok? ¿Por qué? Mucho cuidado, vayan a decir que no, que es porque, no, 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 no. Lo explico rapidito y formal y la realidad. Señores, cuando tú vas a escribir cualquier artículo, lo primero que ven es tus fuentes. Y si esas fuentes están en Scopus, revista de Scopus te publica. Si esas fuentes no están en Scopus, no te van a publicar por muy bueno que sea el artículo. De una vez se los digo, esa es la realidad. Entonces, por eso yo utilizo directamente, o sea, como vamos a decir, mi primera búsqueda es directamente en Scopus. En la base de datos de Scopus me meto, busco, descargo, con acceso abierto, eso sí, porque no voy a Ujú, estar pagando a mis accesos abiertos, Open Access, descargo, esa es mi primera búsqueda. Por lo general, con eso completo, porque nunca voy a, o sea, muy difícilmente voy a conseguir menos de 40, ¿ok? Pero supongamos que no conseguí. Eso es lo que tú acabas de decir, ideal. Pero, literalmente te lo digo, para lo que tiene que ver procesos de acreditación, para poder, procesos de clasificación, para todo lo que tenga que ver con la universidad, a nivel institucional, universidad, ujú. las mejores fuentes, o sea, las mejores fuentes no. Obliga a tus estudiantes a usar fuentes de Scopus, ¿ok? Perfecto. O sea, y cuando digo obligar, de una manera sutil y canalizada, ¿ok? Sí puedes complementarla con esas aplicaciones que tú estás indicando, perfecto, My Love, todo lo que tú quieras, pero en nuestros o sea, cuando yo tenía la responsabilidad, ahorita no estoy como coordinador, gracias a Dios, mucho trabajo, estoy tranquilito como mi docente normal, pero yo canalizaba a mis docentes, mis estudiantes, primero Scopus. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo, mira, cualquier evaluación, cualquier cosa, ¡pum! Te da, te busca, pues, porque no te van a hacer más nada. O sea, es como que las fuentes, vamos a decirlo así, lo primero que te ven son las fuentes, y si tienes fuentes ya de primer nivel, ya lo demás es más fácil, por decirlo de esa manera, para que te puedan revisar. Si te buscan fuentes de bajo nivel, vamos a decirle así, ya te prejuzgan y te dan hasta con el tobo, digo yo. Pero bueno, entonces Ya. primeramente así. Luego lo demás, sí, que utilicen porque es bueno. Primero también, y sabes también porque te ayuda con el proceso ¿cómo es? De las referencias, que no se olvide ninguna, que es algo muy importante. De hecho, ahorita últimamente estoy revisando unas tesis que cuando lo primero que se quedan, se molestan, vamos a decirlo así. Sí, se molestan, mis estudiantes se molestan las revisiones que yo hago se remolestan porque lo primero que yo verifico son que todas las referencias estén. Cuando Ya. no las consigo, de una vez lo regreso y le digo, no, cuando Exacto. tenga todas las referencias, ahí comienzo con lo demás. Se molestan, pero le digo, ¿y cómo hago o sea, lo primero que tiene que estar es todo referenciado? Pero es una, son dos, son tres. Bueno, con más razón, resuélvelas, que son una, dos o tres, y hablamos. A veces hasta más. Una vez revisé y tenía 80% de referencias incompletas. ¿No? Le dije, no, mira, vuelves a hacer esto y no te vuelvo a revisar, de verdad, no te vuelvo a revisar. Entonces, pero de verdad, ya que estás en el mundo de la investigación, Ujú. te recomiendo, primeramente, fuentes Scopus. Muchos dirán que sí, tienen toda la razón en cuanto a que ese no es el origen del conocimiento, pero desafortunadamente es una métrica que hay que manejar y que tenemos que fomentar para poder decir que estamos trabajando con publicaciones de alto impacto. Primero, después, bueno, con todos los manejadores y buscadores que son buenos, ¿ok? Porque te lo buscan espectacularmente, ¿ok? Sí, claro. Te los buscan. O sea, los estudiantes aprenden a hacer eso. Yo particularmente, como te digo, yo le pregunté hasta la misma IA, dime cómo puedo buscar las fuentes, referencias bibliográficas de este tema, de esta investigación con este título, y le voy a hacer la búsqueda en la base de datos de Scopus y me da los parámetros, Yo agarro, copio y pego en Scopus, busco, descargo. Ya, listo.
Estupendo. Después de ahí comienzo con lo demás. Ah, lo voy a buscar luego en la aplicación que tú dices. También me da los parámetros que tengo que colocar y lo pongo. Así, Señores, insisto nuevamente, ¿para qué uno va a inventar el agua tibia? El así agua es. tibia ya está inventada. Enseñar al estudiante más Así bien a es. que lo haga rápido, que consiga fuentes. Entonces, imagínate, con fuentes de primer nivel, o sea, de alto impacto, con las mejores fuentes, los productos van a irse por las nubes. O sea, van a elevar ese conocimiento y van a tener entonces, un prestigio. Y eso es lo que tú estás buscando para el estudiante, para la universidad y para el Exacto. asesor que uno está ahí, que dice, También. yo fui el que lo hizo. O sea, Sí, ¿entiendes? Yo estuve ahí, o sea, yo ayudé a que lo hiciera. ¿Entiendes? claro. Por ahí vamos. Muchas gracias. No a Bueno, la orden. Bien, estamos llegando ya al final. Eh, Es tremendamente interesante el tema y da para seguir desarrollándolo. Tenemos otras charlas que vamos a ir presentando durante el semestre para seguir profundizando sobre este tema. Yo me quedo con estas ideas básicas de que ya no podemos como resistirnos a esto, es algo que está y que nos va a pasar por encima. Y como decía el profesor, eh, los estudiantes lo van a aprender igual, digamos, y independiente de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Me pregunto lo siguiente, es decir, cuando nosotros estamos formando un profesional, ¿para qué lo estamos formando? ¿Cierto? Lo estamos formando para que resuelva problemas de la sociedad. Y para eso tiene que tener un conjunto de conocimientos y habilidades, ¿cierto? Valores. Y a veces nos quejamos de que nos centramos mucho en los conocimientos, pero poco en desarrollar su autonomía, su criterio ético, su juicio para poder discernir cuándo es bueno o malo algo, digamos, y qué tan eficaz es finalmente para poder resolver esos problemas. Y creo yo que con estas herramientas tenemos la posibilidad de liberarnos un poco de centrarnos tanto en los contenidos y centrarnos más en la formación valórica de los estudiantes, en su criterio, su juicio y hacerlos mucho más eficientes y efectivos, ¿cierto?, al momento de resolver problemas. Eh, y que no sigan repitiendo las mismas maneras de hacer las cosas que culturalmente, digamos, se van como estereotipando. Yo creo que eso podría generar un tremendo salto en cómo podemos cambiar el mundo, digamos, en cierta forma. Pero claro, si no nos preocupamos de enseñar todo lo que rodea esto, su propia autorregulación ética, ¿cierto? Su propia capacidad para entender que lo que tiene que enfrentar son problemas y que creativamente puede ocurrírsele muy buenas ideas para resolver problemas de una manera nueva, creativa, interesante, como lo que decía recién también Alejandro, ¿no? ¿Cómo yo puedo enseñar esto y me está costando? ¿O cómo yo tengo este problema, los estudiantes no se están motivando? Entonces, ¿cómo utilizo determinadas herramientas para superar esa barrera? Yo creo que ahí la inteligencia artificial no tiene de perilla, po, y hay que atreverse, ¿no? Obviamente irse con cuidado también porque eh, no, cuando uno tiene buenas herramientas tampoco es bueno saltar sin paracaídas, pero hay que ser cuidadoso. Eh, Muchas gracias por tu muy interesante presentación. Vamos a quedar en contacto de todas maneras, ¿ya? Te vamos a hacer llegar desde la facultad una cartita de agradecimiento, de constancia, y también quedamos a tu disposición para lo que puedas requerir. Muchas gracias a todos quienes asistieron también y Gracias. nos estamos viendo en las próximas charlas del CAN. Muchas muchas gracias. 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 Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, Chayito.